Veamos a continuación cómo crear un cuestionario a partir de preguntas ya existentes en la base de datos. En otros vídeos de esta misma serie ya deberías haber aprendido cómo crear preguntas de cuestionario de diversas tipologías. Veremos ahora cómo a partir de esas preguntas podemos crear actividades de tipo cuestionario para los estudiantes. Empezaremos activando el modo de edición, haciendo clic encima del botón Activar edición. A continuación, nos dirigiremos al tema del itinerario formativo en el que queremos crear el cuestionario y dentro del desplegable Agregar actividad seleccionaremos la opción Cuestionario. A continuación, en la pantalla que aparece, deberemos configurar cada uno de los parámetros que definen el comportamiento del cuestionario y posteriormente especificaremos qué preguntas se incluyen en el mismo. Empezaremos dando nombre al cuestionario con el que se mostrará en el itinerario formativo. Seguidamente, podemos introducir un breve texto descriptivo del cuestionario. A continuación, definiremos aquellos parámetros relativos al tiempo. Si queremos que el cuestionario empiece a estar disponible a los estudiantes en una determinada fecha y hora, haremos clic encima del recuadro que nos permite especificarlo. Si además queremos que el cuestionario deje de estar accesible a los estudiantes en otra fecha y hora, haremos clic encima del segundo cuadro. Nótese que este rango de fechas y horarios definen la horquilla temporal en la que los estudiantes podrán empezar a realizar el cuestionario y hasta qué hora podrán responderlo. Por tanto, es importante especificar aquí una horquilla de tiempo suficientemente amplia, dado que los estudiantes deberán enviar obligadamente sus respuestas antes del límite del tiempo especificado en cerrar cuestionario. Si lo que queremos es que el cuestionario se realice en un tiempo acotado, lo que deberemos hacer es marcar la opción que figura justo en la siguiente fila mediante el correspondiente cuadro y especificar los minutos de que dispondrá el estudiante para realizar el cuestionario. Debemos ser conscientes que esta opción de límite temporal solo estará disponible si las opciones de JavaScript están activadas para el navegador que se está utilizando para rellenar el cuestionario. Seguidamente, debemos configurar si queremos establecer un tiempo mínimo de espera entre un primer y segundo intento de los cuestionarios, para después especificar si entre los siguientes intentos, entre el segundo y el tercero y cuarto, etc., también existirá algún tiempo de espera. Nótese que estos dos últimos parámetros solo tienen sentido si queremos ejecutar el cuestionario permitiendo múltiples intentos. A continuación, definiremos qué número de preguntas se mostrará en cada una de las páginas del cuestionario. Esto, evidentemente, solo aplica en el caso de que el cuestionario tenga un número suficientemente elevado de preguntas como para que no sea manejable responderlas todas de una tacada. El siguiente parámetro nos definirá si las preguntas serán barajadas, es decir, si dos estudiantes que ejecuten el mismo cuestionario verán las preguntas del mismo en un orden distinto. Esta utilidad tiene el propósito de dificultar la copia. A continuación, deberemos definir si, en aquellas preguntas que admiten múltiples opciones, estas opciones se mostrarán en un orden distinto para dos estudiantes que estén realizando el mismo cuestionario. Nuevamente, este parámetro tiene el único propósito de dificultar la copia entre los estudiantes. Seguidamente, debemos configurar aquello relativo a los intentos sobre el cuestionario. Si queremos permitir un único intento, deberemos seleccionar la opción 1 en el desplegable de intentos permitidos. Nótese que es muy importante ser conscientes del valor que damos a este parámetro.
Si queremos que el cuestionario sirva para evaluar con un único intento, deberemos seleccionar, repetimos, el valor 1. El siguiente parámetro decide si cada uno de los intentos a partir del segundo se basa en el intento anterior o no. El tercer parámetro configura el modo adaptativo. Estos dos últimos parámetros corresponden a un modo de ejecución algo más avanzado, puesto que pretenden permitir procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de los cuestionarios en lugar de solamente procesos de evaluación. Por ello, es sumamente importante que si tu intención es utilizar los cuestionarios como forma de evaluación y se comporten como habitualmente se comportan los tests, configures el modo adaptativo a no. La verdadera configuración y utilidad de estos parámetros va más allá del alcance de este corto curso de formación, pero si estás interesado en profundizar en estos aspectos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico elearning@wic.es. Seguidamente, en el apartado Calificaciones, deberemos en primer lugar decidir qué calificación quedará en el test en el caso de que se permitan múltiples intentos. Si solo se permite un intento para el test, estos parámetros no tienen mucho sentido. Pero si se permiten varios intentos, deberemos decidir con qué calificación se quedará el estudiante. A continuación, deberemos decidir si se aplicarán las penalizaciones sobre las preguntas que así hayamos configurado o no. Y finalmente, deberemos especificar con cuántos decimales se hará el cálculo de las calificaciones. La siguiente sección permite especificar a qué información tendrá acceso el estudiante en los diferentes estadios del cuestionario, es decir, justo después de enviar sus respuestas para ser corregidas, si accede al cuestionario posteriormente mientras todavía está abierto, o bien después de que el cuestionario ya ha quedado cerrado. De entre los parámetros disponibles, queremos destacar que comentario corresponde a las retroalimentaciones correspondientes específicamente a cada una de las respuestas posibles, mientras que la retroalimentación general corresponde a la retroalimentación a nivel de cada una de las preguntas. Finalmente, la siguiente opción de retroalimentación general se refiere a la retroalimentación a nivel de todo el cuestionario. La siguiente sección, seguridad, permite especificar características avanzadas. Sería en este punto en el que podríamos obligar a que la resolución del cuestionario se realice desde una determinada aula informática. Sin embargo, esto entraña ciertas complejidades técnicas, por lo que recomendamos que si quieres utilizar esta función, te pongas en contacto con nosotros en el correo electrónico elearning@wic.es. Finalmente, deberemos configurar las opciones de retroalimentación general para el cuestionario. Estos son los comentarios que se mostrarán al estudiante en función del resultado que haya obtenido en el mismo. Por ejemplo, si queremos configurar un cierto mensaje, si obtiene entre un 100% y un 75%, lo especificaremos de esta manera. Si a continuación queremos otro mensaje, si obtiene entre un 50% y un 75%, lo haremos de esta otra. Finalmente, si el estudiante obtiene menos del 50%, podremos teclear el mensaje de esta otra manera. A continuación, haremos clic en el botón Guardar cambios y mostrar. En la pantalla que se nos muestra a continuación, deberemos especificar qué preguntas, de entre todas las preguntas de las que disponemos en la base de datos de preguntas de esta asignatura, queremos incluir en el cuestionario. En la parte izquierda se nos muestra que todavía no se han agregado preguntas y en la parte derecha
se nos muestra la lista de las preguntas de que disponemos en nuestra base de datos. Para agregar una pregunta, bastará con que la busquemos seleccionando la categoría en la que se encuentra y una vez la hayamos encontrado, hagamos clic encima de la flecha azul que encontramos a su izquierda. De esta forma, podemos ir agregando preguntas al cuestionario. Vamos navegando por las categorías, buscando las preguntas y mediante la flecha azul, añadiéndolas al cuestionario. Como vemos, en la parte izquierda se nos va mostrando la lista de preguntas que vamos incluyendo en el cuestionario. Si queremos variar el orden con que las preguntas se muestran en el cuestionario, utilizaremos las flechas azules que salen a su izquierda. De esta forma, configuramos las preguntas que se incluyen en el cuestionario, así como el orden de las mismas. Nótese, sin embargo, que si hemos configurado el cuestionario para que baraje las preguntas, el orden en este punto no es relevante. Obsérvese además que al lado de cada pregunta se nos muestra un icono y que situándonos encima de él podemos ver de qué tipología es la pregunta en cuestión. Esto nos puede servir para asegurarnos que estamos incluyendo las preguntas que realmente queremos incluir. Debemos además prestar atención a otra cuestión, y es la calificación con la que la pregunta contribuirá al resultado del cuestionario. Por defecto se nos propone 1, pero si queremos variar este número para que algunas preguntas cuenten más que otras, bastará simplemente con que lo hagamos. Finalmente, deberemos prestar atención a cuál es la calificación máxima. Nótese que si la calificación de las preguntas no corresponde en su adición a la calificación máxima, el sistema hará el escalado correspondiente. Una vez hayamos introducido en un cuestionario las preguntas que consideremos convenientes, haremos clic en Guardar cambios. A continuación, lo más adecuado es que hagamos una prueba del cuestionario para saber si el funcionamiento es el esperado. Para ello, nos dirigiremos a la pestaña Vista previa y haremos clic encima de ella. Seguidamente, revisaremos el contenido del mismo y haremos una simulación de resolución para ver si el resultado es el esperado. Una vez hayamos terminado esta simulación, se nos mostrará por pantalla los mismos comentarios y observaciones de feedback o retroalimentación que se dará a los estudiantes. Es importante que revisemos esta información. Si bien podría parecer complejo a primera vista, después de practicar un poco, te habrás familiarizado con ella. Si queremos realizar un nuevo intento, podríamos hacer clic encima del botón Comenzar de nuevo. Y si el cuestionario ha funcionado según lo esperado, bastará con que retornemos a la pantalla principal haciendo clic en el enlace correspondiente. De esta forma ya habremos publicado el cuestionario para que a partir de la fecha de apertura del mismo y hasta la fecha de cierre, los estudiantes puedan realizarlo.